University of Tucson in Vermont, and they're going to speak together, so in a different format. So thank you for coming, and El 23 de febrero de 2014 pasará a los anales de la historia cultural española como el día en que un programa de televisión, el documental Operación Palas de Jordi Évole, revelaba por fin, de forma irrefutable y definitiva, toda la verdad sobre el supuesto intento de golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel Tejero el 23 de febrero de 1981. Exactamente 33 años después del tejerazo, Operación Palas ponía fin a incontables argumentos, teorías, hipótesis y especulaciones que habían alimentado un sinnúmero de reportajes televisivos, novelas, ensayos y artículos periodísticos. Gracias al extraordinario trabajo de Évole, hoy sabemos que el 23F fue una maniobra liderada por el rey Juan Carlos con la colaboración del gobierno de Adolfo Suárez, la oposición y el CSI. Una operación destinada a revitalizar la fe en la democracia y el prestigio de la monarquía en un tiempo marcado por la crisis económica y social y el desencanto político. A través de las declaraciones de políticos como Jorge Bestringe, Alejandro Rojas Marcos, Joaquín Leguina y periodistas como Iñaki Gabilondo, Fernando Onega, Luis María Ansón y otros que aparecen en el documental, hoy conocemos todos los detalles de una operación que fue tan delicada, compleja y arriesgada desde el punto de vista político como logístico. Conocemos la dimensión internacional del 23F, el cual se llevó a cabo con el beneplácito de los Estados Unidos bajo la condición de que España accediera a entrar en la OTAN. No fue casualidad que Leopoldo Calvo Sotelo, sucesor de Suárez en el gobierno de España, iniciara el proceso de entrada en dicho organismo nada menos que el 25 de febrero, es decir, apenas 2 días después de concluida la operación. Hoy también conocemos los entresijos de la retransmisión televisiva del supuesto asalto al Congreso. Gracias al documental de Évole, sabemos que la planificación y realización de las imágenes del 23F estuvo a cargo de José Luis García, por expreso deseo de recontarnos. Sabemos que la discreción y lealtad de García fueron atribuidas al año siguiente con el Oscar de Hollywood, un Oscar que hasta ahora había sido incomprensible para la mayor parte de la gente. Antes de seguir adelante, quisiera clarificar una cosa. Tal vez algunos de vosotros habéis aceptado hasta ahora la versión oficial según la cual Operación Palas no es un documental fidedigno, sino un falso documental, un mockumentary, realizado con intención satírica o de mera provocación. De hecho, hemos oído hablar de Operación Palas en esos términos, como mockumentary, erróneamente en este mismo panel. Nuestra investigación demuestra que las revelaciones de Operación Palas son rigurosamente ciertas y que solo fue posible hacerlas públicas disfrazándolas de falso documental, es decir, haciendo pasar la verdad por mentira, aunque en este caso, en un doble giro de tuerca, fuera una mentira que pretendía parecer verdad. Si Évole hubiera intentado presentar Operación Palas como lo que es, un verdadero documental sobre las claves auténticas del 23F, La Sexta no se lo habría permitido por temor a las consecuencias. Al presentarlo como un mero divertimento, sí fue posible difundirlo, pensando seguramente que no se le tomaría en serio. Desgraciadamente, las consecuencias han sido no solo serias, sino incluso siniestras, como os vamos a demostrar. Exactamente un mes después de la emisión de Operación Palas, el 23 de marzo de 2014, moría Adolfo Suárez, supuestamente a causa de complicaciones derivadas del Alzheimer que padecía desde hacía varios años. La enfermedad de Suárez sirvió como la excusa perfecta para que su muerte no resultara sospechosa, pero es difícil creer que esa coincidencia temporal fuera nada más que una coincidencia. También resulta difícil ignorar que el rey Juan Carlos tomó la decisión de abdicar precisamente en esas mismas fechas. Con el suicidio simbólico que supuso su renuncia a la jefatura del Estado, Juan Carlos desaparecía de la vida pública como días antes lo había hecho Suárez, y como lo habían ido haciendo en rápida sucesión en el plazo de pocos meses muchos de los principales protagonistas del 23F. Manuel Fraga, fallecido en enero del 2012,
Santiago Carrillo, septiembre de 2012, El general Armada, diciembre de 2013, el ultraderechista Blas Piñar, enero de 2014. Muy pocos años antes habían muerto Leopoldo Calvo Sotelo y el ex jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos. Naturalmente, quien quiera atribuir esa cadena de desapariciones a meras coincidencias puede hacerlo. Las verdades destapadas por Operación Palas nos obligan a replantear nuestra interpretación, análisis y evaluación de la historia de la transición y de la democracia. Numerosas situaciones, acciones y textos que durante años habían pasado desapercibidos o se habían considerado insignificantes o simplemente inexplicables, adquieren ahora un nuevo sentido. Entre otras cosas, las revelaciones de Operación Palas nos permiten atar cabos sobre el conocimiento e incluso la involucración que algunos escritores e intelectuales tuvieron en la operación. Entre ellos queremos centrarnos hoy en una figura clave, la de Manuel Vázquez Montalbán. Para articular nuestro argumento, quisiéramos mostraros dos videoclips correspondientes a la entrevista que Begoña Aranguren le hizo al escritor para el programa Epílogo de Canal Plus y que se emitió pocos días después de su muerte en octubre de 2003. Para los que no lo conocen, Epílogo es un programa de entrevistas con figuras intelectuales, artísticas y políticas de la cultura española, hechas con el acuerdo de que no se van a retransmitir hasta después de la muerte de la persona en cuestión. En el primer clip que vamos a ver ahora, Vázquez Montalbán confiesa que sabía, por boca del propio Suárez, muchas cosas sobre el 23F que nunca fue autorizado a revelar. Que, por cierto, sobre ese golpe de Estado del 23F, usted supo cosas que nunca jamás se hicieron públicas. ¿A que sí? Sí, en parte me las contó Suárez, pero era una condición sine qua non para que saliera la entrevista que se la enseñara antes de publicarla. Se le enseñé hasta 7 versiones u 8 y no tuve el permiso para publicarlas. ¿No lo tuvo? No, la entrevista esa nunca se publicó. ¿Y no nos puede contar nada ahora que ya no está, o que está arriba, o que quizás esté en algún lugar? Es que yo no estoy en condiciones de saber porque no he leído la prensa de esta mañana si Suárez me sobrevive o no me sobrevive. Por lo tanto, si Suárez me sobrevive, no estoy en condiciones de revelar el secreto. Y supongamos que no le sobrevive. Pues hacemos un intermedio, ¿sí? ¿Nos puede decir algo? Le he dicho que hace tiempo, hace ya rato, en esta entrevista, que no me fío del injusto término medio. Bueno, como acabamos de oír, Suárez le reveló a Vázquez Montalbán una serie de secretos acerca del 23F a condición de que no los publicara ni los difundiera en modo alguno. Ya hemos visto cómo el escritor se resiste a desvelar ninguno de dichos secretos a pesar de la insistencia de la entrevistadora. Ética profesional o temor a las consecuencias que esa revelación tendría no solo para la política del país, sino para la propia vida de Vázquez Montalbán. Hemos visto referencias, de hecho, a si le sobrevive, si no le sobrevive. Es el temor de Vázquez Montalbán acerca de su propia vida, ¿no? Con esta pregunta en mente pasamos a mostraros el segundo clip que corresponde a un momento posterior de la misma entrevista. El conjunto de su obra puede considerarse un poco como los episodios nacionales de finales de la dictadura y la transición, quizá. Yo no quería llegar a pensar eso bastante veces, aunque no lo que sobre la prosa de Galdós cayó el adjetivo de garrancera. Pero no me he dado cuenta de por qué, cuando esos libros se han traducido, y en cambio el drama de los grandes escritores españoles del 19 es que no se tradujeron. Por ejemplo, La Regenta de Benito Pérez Galdós no se tradujo al francés hasta el año 94. Lo cual, en cambio, en aquel mismo año pues, se podía traducir una novela que ya acababa de publicar 6 meses antes, o
como Luis Molina, otros escritores de la época, ¿no? Lo cual es una tormenta. Confieso que cuando escuché esta entrevista por primera vez, esa referencia de Vázquez Montalbán a la regenta de Benito Pérez Galdós. ¿Cómo era posible que un intelectual tan culto como Vázquez Montalbán pudiera atribuir erróneamente a Galdós la autoría de La Regenta, la obra maestra de Clarín y una de las novelas más importantes de la literatura española? Podría atribuirse el error a un mero lapsus, pero un minuto después Vázquez Montalbán reincide en el mismo error y además lo subraya hablando de la prosa garbancera de Galdós y de la traducción al francés de La Regenta, es decir, insiste en ese supuesto lapsus como si quisiera asegurarse de que los espectadores se van a percatar del mismo, como si quisiera confirmar la existencia de una anomalía, avisarnos que algo no encaja, que una pieza del discurso está fuera de lugar. Si ponemos esas incongruentes referencias a Galdós y a La Regenta en relación con los comentarios anteriores sobre los secretos inconfesables del 23F y las analizamos a la luz de lo que hoy sabemos sobre la Operación Palas, tenemos que concluir que Vázquez Montalbán estaba tratando de transmitir a los espectadores un mensaje en clave. Temía por su vida si revelaba explícitamente la verdad sobre el 23F, pero quería dar una pista, un guiño que pudiera ser recogido por los espectadores atentos. En esta entrevista, Vázquez Montalbán nos está transmitiendo de forma sutil que estamos ante un engaño. Al atribuir tan conspicuamente la autoría de La Regenta a Galdós, nos está invitando a reflexionar sobre la autoría del 23F. Nos está invitando a cuestionar la versión oficial de la autoría de dicha operación, hasta entonces convencionalmente atribuida a Tejero y sus perjuicios. Ahora sabemos, como ya lo sabía entonces Vázquez Montalbán, que el verdadero autor del 23F no fue Tejero, sino, entre otros, el propio rey Juan Carlos, como el verdadero autor de La Regenta no fue Galdós, sino... La intención de Vázquez Montalbán de indicar que era la propia Casa Real quien estaba detrás del supuesto golpe se hace aún más evidente si nos fijamos en el título de la obra que escoge para llamar nuestra atención, nada menos que La Regenta, título que inmediatamente provoca asociaciones mentales con la monarquía. Poco tiempo después de grabar esta entrevista, Vázquez Montalbán moría en circunstancias muy extrañas en el aeropuerto de Bangkok. Nadie, ni entonces ni después, relacionó su misteriosa muerte con el secreto del 23F, cuya clave Vázquez Montalbán había guardado tan celosamente durante 2 décadas. Pero hoy, a la luz de las revelaciones de Operación Palas, no hay más remedio que insertar la muerte de Vázquez Montalbán en una cadena de desapariciones como las que hemos mencionado. Desapariciones que hasta ahora parecían fortuitas y desconectadas entre sí. Para confirmar nuestras sospechas, decidimos contactar con el profesor José Colmeiro, catedrático príncipe de Asturias de literatura española en la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda y máximo especialista mundial en la obra de Vázquez Montalbán, autor con quien mantuvo una larga y profunda amistad y muchas confidencias. Con permiso del profesor Colmeiro, os presentamos aquí un fragmento del video que ha tenido la gentileza de enviar. Para mucha gente, conocer la verdad sobre el 23F a través del programa Operación Palas de Jordi Évole fue una sorpresa y una revelación. Para mí no fue ni una cosa ni la otra, ya que desde hacía años estaba al corriente de todo gracias a las conferencias que me había hecho en el libro de Montalbán. Gracias a esos contactos políticos, intelectuales y periodísticos, Manolo conocía perfectamente todos los detalles de la operación, aunque había recibido orden de no revelarlos públicamente sin permiso expreso del gobierno y de la Casa Real. Junto a Manolo había un grupo de artistas y escritores que también conocían la operación y que habían sido obligados bajo presiones de muy arriba a guardar silencio. Este grupo incluía a Carlos Justiciela, Luis Berlanga, Francisco Moral y los hermanos Terence y Ana María Mos. Desgraciadamente todos ellos han desaparecido, aunque yo prefiero no afirmar que sus muertes hayan tenido relación directa con su conocimiento de la Operación Palas. El que Terence Mois falleciera casi al mismo tiempo que Óscar Montalbán
y de forma casi tan inesperada como él, puede perfectamente ser producto del azar. En cuanto a mi propia marcha a las antípodas, poco tiempo no hay que definir un deseo de quitarlo en el medio. Tampoco puede deducirse en relación alguna entre mi exilio voluntario y el papel que yo, como amigo y confidente de García Montalbán, pueda o no haber tenido. Lo importante es que gracias al programa de Jordi Évole se ha desvelado por fin la verdad sobre el 23F y con ella uno de los secretos mejor guardados de la transición. Estas declaraciones de Colmeiro no solo confirman el conocimiento que Vázquez Montalbán tenía de la Operación Palas, sino que permiten atar cabos acerca de la involucración de otros escritores y artistas cuyas muertes hasta ahora no se habían relacionado con dicha operación. Si bien Colmeiro no llega al punto de establecer explícitamente una relación de causa y efecto entre lo que Cela, Berlanga, Umbral y los hermanos Mosch sabían sobre el 23F y las muertes de todos ellos, hay motivos suficientes para sospechar que dicha relación existe. Sobre el traslado del propio Colmeiro a Nueva Zelanda para tomar posesión de la cátedra Príncipe de Asturias, vinculada a la Casa Real, lo que ello puede conllevar al mismo tiempo de premio y de exilio más o menos forzoso, nosotros, respetando los deseos del propio Colmeiro, preferimos no hacer comentarios. Por falta de tiempo no podemos tampoco elaborar la conexión entre la Operación Palas y la figura de otro escritor, el poeta Leopoldo María Panero, también convenientemente fallecido en marzo del año pasado, solo unos días antes de la muerte de Adolfo Suárez y de la decisión del rey Juan Carlos de renunciar al trono. Queremos señalar, sin embargo, que una lectura atenta de los poemas de Panero demuestra que éste tenía un conocimiento profundo de la operación, hasta el punto de que sus textos pueden haber servido como los mensajes en clave a través de los que se repartían órdenes e instrucciones a los participantes en la supuesta trama golpista. Recordemos que entre los textos recuperados tras el fallecimiento de Panero se cuenta el ensayo titulado Técnica del golpe de Estado y el poema Un 14 de febrero cualquiera. Sin duda el 14 era el día inicialmente previsto para la operación, que luego se retrasó por motivos aún no aclarados. Hay razones para creer que la supuesta enfermedad mental de Panero y sus largos internamientos voluntarios en centros psiquiátricos no eran sino subterfugios bajo los que éste creía poder operar con cierta seguridad. Su muerte, apenas 2 semanas después de la emisión televisiva de Operación Palas, demuestra que dicha seguridad era solo ilusoria. Sabiendo lo que ahora sabemos, el hecho de que el autor del poema El loco al que llaman rey falleciera precisamente en el hospital Juan Carlos I en Las Palmas de Gran Canaria solo puede leerse como el último y quizá el más revelador de sus mensajes. Con estas ideas dejo paso ahora a Rosy, que continuará con nuestro análisis. Esta segunda parte, ¿no? El trabajo que acabamos de oír ha consistido en un ejercicio ejemplar, gracias Jordi, que nos demuestra cómo se construyen y funcionan las teorías conspirativas. Un ejercicio que nos ofrece un modelo de indagación que, como expongo en esta segunda parte de nuestra presentación, nos brinda elementos útiles para examinar el continuado interés sobre el fallido golpe de Estado conocido como el 23F. El falso documental de Jordi Évole, Operación Palas, que se emitió hace casi exactamente un año, durante el 33º aniversario del golpe de Estado, se convirtió en un fenómeno mediático que entre elogios y críticas acabó con una petición por parte de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, la AUC, para abrir un expediente a A3 Media y a Évole, y cito, por posible incumplimiento de las normas deontológicas del periodismo. El intenso debate que siguió el falso documental y en el cual ha intervenido la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, se debió a las numerosas quejas que llegaron a la organización tras la emisión del documental. Estas quejas, expresadas tanto por ciudadanos como por periodistas,
describían el trabajo de Évole como un engaño y un abuso de la confianza de los espectadores. Por otra parte, aquellos que felicitaron al periodista por su trabajo le agradecieron una lección mediática que aconsejaba el mantenimiento de una distancia crítica entre los contenidos difundidos por los medios de comunicación y los medios sociales. La ofensa recibida por parte del público, la prensa y los políticos es indicadora del significado que sigue manteniendo el 23F en la sociedad española, así como la relación entre la prensa televisiva y la audiencia que sigue fundamentándose en las normas deontológicas del periodismo. El documental de Évole, que narra cómo el golpe del 23 de febrero de 1981 o el tejerazo, como luego se dio a conocer también, fue orquestado por todos los agentes políticos de la transición, el CECID y la Casa Real, ha sido comparado con otro evento mediático, el de Orson Welles, que el 30 de octubre de 1938, con la Guerra de los Mundos, sembró el pánico entre los ciudadanos cuando transmitió por radio una invasión de marcianos a Nueva York. Pero según el propio Évole, su referente más directo es Operación Loon, de William Carell de 2002, con la cual comparte ciertas similitudes. El título Operación Palas no solo es un guiño hacia la obra de Carell, pero la atribución de la filmación del 23F al director José Luis García hace eco de su argumento de que la filmación del alunizaje estuvo a cargo del director Stanley Kubrick. Otro referente podría ser el libro de Jesús Palacios, cuyo libro 23F, El Rey y su Secreto, desarrolla una teoría similar a la de Évole y que también sirvió para la obra de Javier Cercas, Anatomía del Instante, y sobre la cual nos ha hablado nuestra compañera Marcela. El apellido del autor y el título del falso documental comparten similitudes que son difíciles de ignorar a pesar de que en la obra queda clara la conexión entre el montaje del 23F y el Hotel Palace. De todas maneras, lo importante de notar es que al igual del texto de investigación histórico-periodística de Palacios, la versión de Évole sembró más que una cierta incertidumbre, ya que contó con la presencia y complicidad de políticos como Jorge Bestringe, Eduard Bosch y periodistas como Iñaki Gabilondo. Este momento de duda es la que hemos tratado de ampliar en este ensayo de lectura, en la que hemos ensayado una falsa ponencia basada en un falso documental. Tal vez como una parte, y como tema de discusión después, podríamos reflexionar también sobre la deontología de los estudios culturales, muchas veces criticados tanto por sus objetos de estudio como su metodología. Tanto en el documental de Évole como en nuestro pequeño ejercicio, lo que se plantea es distinguir y explorar el límite que separa entre la realidad y la ficción y cómo a veces la frontera entre ellas es mucho más complicada tanto de trazar como de cruzar. Volviendo a Operación Palas, el documental tiene al final un giro de humor que hace evidente su naturaleza ficticia. Además, para asegurarse de que no quede ninguna duda sobre esta naturaleza ficticia, el periodista pide perdón a la audiencia una vez acabado el documental. Pero lo innegable es que lo que persiste es la impresión de que nuestro conocimiento de los eventos de aquel día y de aquellos años de la transición es mucho más incompleto de lo que creemos. Es más, considerando que lo que critican Évole y sus invitados durante el programa de debate que sigue al documental es que los documentos clasificados de aquel acontecimiento no se pueden consultar hasta pasados 25 años después de la muerte de los procesados por la tentativa golpista. No sorprende, por lo tanto, que este vacío de información, o mejor dicho, la opacidad de ella, se tenga que remediar con teorías conspirativas. Más que un falso documental o mockumentary, que según la definición de Stephen Lipkin, Derek Paget y Jane Roscoe, se dirige a una audiencia conocedora, capaz de distinguir entre los hechos y la ficción en la representación y por lo tanto capacitada para participar en su juego inherente, la obra de Évole plantea otro tipo de contrato con el público.
La ignorancia de la audiencia sobre la naturaleza ficticia del documental durante una buena parte de la programación expone, ante todo, la posible veracidad de lo planteado. Y desde este punto de vista, lo que nos invita a explorar el planteamiento de Évole son los contornos de las teorías conspirativas en torno del 23F. Lo que interesa de esa invitación es el momento de duda que siembra entre los espectadores. Y aquí, por ejemplo, y su efecto crítico, especialmente cuando suceden en relación a momentos claves políticos e históricos, que han ido adquiriendo mayor significado con el correr de los años. Como nos demuestra el reciente volumen editado por Francisca López y Enrique Castelló, Cartografías del 23F, que se acaba de publicar en el 2014, las representaciones en la prensa, la televisión, la novela, el cine y la cultura popular de este evento exponen lo que ha mediado entre el golpe y su presente recuerdo. Y cito: la consolidación del sistema democrático en España, la debilitación de la institución monárquica, la profesionalización del ejército, la integración europea, el triunfo global de la democracia liberal como sistema óptimo de gobierno, el boom de la memoria en Europa y el desarrollo de Internet. Los cambios que colorean las representaciones del intento de golpe muestran a lo largo de los años no solo el significado, pero sobre todo la complejidad del evento. Es decir, lo importante de las representaciones del 23F es que a medida van recuperando sus detalles, van tejiendo una densa narrativa y, como lo prueba el documental de Évole, apta para considerar sus elementos más ocultos. Especialmente cuando su desconocimiento contribuye a la impresión de que la historia del 23F no está acabada. Es dentro de este marco desde el cual hemos ofrecido nuestra propia lectura conspiratoria del tejerazo. Como nos recuerda Jovan Bifford, las conspiraciones son irrefutables por definición y la gran escala y complejidad de su trama es precisamente su elemento más importante. Por ejemplo, las teorías conspirativas del 11 de septiembre son un claro ejemplo de la magnitud que pueden llegar a abarcar estas historias, en las que las evidencias en su contra funcionan, de hecho, a favor de ellas. El mecanismo de la teoría conspirativa es la manera en que engendra otras teorías. De la misma manera en que la lectura de Jordi no es una teoría conspirativa sobre el 23F, sino sobre el mismo falso documental de Évole, entendida como una táctica para poder revelar verdades que de otro modo no se hubieran podido revelar. Cuanto más enredado y complejo el entramado de la teoría, es lo que justifica una conspiración y la mantiene vigente. Bifford explica cómo el término conspiración puede usarse peyorativamente, pero que su empleo también expone su característica dialógica. Es decir, etiquetar una explicación como una teoría conspirativa sirve para legitimar la que se opone a ella, como una versión racional, razonable y basada en evidencia. Si bien este término se ha utilizado para rechazar o marginar posiciones disidentes, tanto a nivel individual como institucional, el hecho de que constituya un conocimiento estigmatizado no quita el hecho de que lo que proponen estas teorías conspirativas consisten en formas legítimas de investigación, incluyendo el periodismo, el trabajo de un analista político o incluso la historiografía popular. La conspiración como un modelo inquisitivo de conocimiento resulta útil a la hora de examinar las circunstancias que conllevan a la producción de una política conspirativa y una paranoia saludable y crítica. La conspiración es, desde este punto de vista, un término flexible. Es importante notar, además, que en el proceso de la producción que en el proceso de su producción es capaz de establecer sus propios parámetros epistémicos, por lo que es posible establecer una conexión entre las teorías conspirativas y la sociedad en las que se tejen. El hecho de que son sintomáticas de ciertas culturas, por ejemplo, la mexicana, nos puede indicar la pérdida de la inocencia o un momento significativo en la política o la historia del país. En el que el falso documental de Évole se pueda interpretar
como una conspiración más del 23F, nos indica un momento clave dentro de la política española y sobre todo la memoria de su origen y pasado democrático. La razón por la cual las teorías de la conspiración son atractivas, nos explica Mark Fenster en Conspiracy Theories del 2008, es que sus historias son simples, comprensibles y atractivas para aquellos que están buscando una explicación a sus aflicciones. También pueden resultar tentadoras porque se aprovechan de la debilidad del individuo dispuesto a creer, motivado por una desconfianza o cinismo excesivo de las instituciones del poder, además, claro, de su estupidez e irracionalidad. Richard Holfaster, por ejemplo, ha analizado el elemento paranoico de la conspiración y cómo la paranoia opera en las márgenes de la política norteamericana que ocasionalmente interviene y amenaza la generalmente aceptada democracia plural del Estado. Fenster, sin embargo, rechaza esta connotación enfermiza y sostiene que la prevalencia de las teorías conspirativas no son necesariamente perniciosas ni exclusivamente inherentes a la política norteamericana o su cultura, sino deben entenderse como síntoma de nuestra vida moderna y posmoderna, que expresa una preocupación acerca de la concentración de poder tanto en el ámbito público como privado y el control extranjero sobre las autoridades domésticas. Fenster ofrece como ejemplo positivo de esta expresión popular de la historia de la Revolución popular, la historia de la Revolución norteamericana. Los fundadores de este país, influenciados por el pensamiento de la Ilustración, habían racionalizado, teorizado y participado en revoluciones intelectuales y políticas siempre sospechosos de la autoridad, participando en acciones conspiratorias a través de la escritura y acciones tanto sociales como políticas. Y cito, in doing so, revolutionary colonists perceived power and agency to reside in the hands of humans rather than within a divine entity, and inscribed a limited secular state and protections for individual rights in the construction of the new American nation and its national identity, a state and identity that sought an end to elite monarchical conspiracies, even as the United States had itself been created by a revolutionary conspiracy. End of quote. Fin de cita. Aparte de la lectura irónica que podemos hacer de esta cita, dadas las circunstancias de la política norteamericana de hoy día, lo cierto es que la conspiración, como modelo de pensamiento y acción, puede entenderse como una reacción ante la política y el gobierno que con frecuencia depende de los privilegios y las ventajas que le ofrece la discreción que caracteriza la instrumentalización del poder. Es decir, considerando esta historia de la conspiración y el desigual acceso al capital y poder político que existe en nuestras sociedades, al referir a la teoría conspirativa en simples términos patológicos, ignora la función que pueden cumplir estas historias para identificar los errores del presente y el pasado. Lo importante es identificar el impulso que existe detrás de la teoría conspirativa, porque si bien ésta rechaza un orden político y social, lo hace porque cree en la posibilidad de una realidad mejor y más democrática. Asimismo, se debe reconocer en la fuerza explicadora de estas teorías de lógica interminable y circular el deseo inconsciente por un método capaz de descifrar satisfactoriamente un orden político y social establecido por un poder siempre escurridizo. De la misma manera, se puede describir también la teoría conspirativa como una práctica interpretativa que representa lo imposible, un deseo casi utópico para lograr y fetichizar signos individuales para colocarlos dentro de estructuras interpretativas masivas que intentan en vano poner fin a la capacidad ilimitada del signo para producir significado. Desde este punto de vista, reconocer o participar en un ejercicio conspirativo sobre el 23F nos puede ayudar a discernir el contexto social y político desde el cual se vuelve a examinar este evento histórico, ya sea como una práctica interpretativa que intenta poner fin al mito incesante de la transición, o como un íntimo deseo por despejar todas las dudas sobre un pasado problemático. Por otro lado, el hecho de que la conspiración funciona como una práctica interpretativa
que nunca llega a una respuesta determinada ni conoce una limitación interpretativa, significa también que funciona como un continuado llamado, que sigue un prolongado esfuerzo crítico. Si aceptamos que la teoría conspirativa funciona como una semiótica hiperactiva, en la cual la historia y la política sirven como reserva, repositorios de signos que requieren una extra interpretación, el ejercicio de su interpretación debe reconocerse por los significados que producen y que dependen del contexto histórico y político desde el cual se inician. Como indica Fenster, estos significados nunca son convencionales y sirven para revelar las circunstancias sociales y culturales que se identifican con ellos. Así, perdón, ¿puedo tomar un poco de agua? Gracias. Así, una aproximación conspirativa del 23F nos puede ayudar tanto a identificar las preguntas que surgen en torno a este evento, así como la manera en la que se ha recordado en estas 3 décadas y como en cada representación, de la misma manera en que funciona la memoria, ha reflejado más sobre las circunstancias de su presente que la de su pasado. Nos gustaría sugerir, a través de esta presentación, que es así como deberían entenderse los recientes trabajos sobre el 23F. A pesar de que, a diferencia del falso documental de Évole, muchos de los otros trabajos no ofrezcan teorías conspirativas, tal vez con excepción de Javier Cercas, que en su Anatomía de un instante reconoce que ante la falta de información lo que puede hacer es especular, pero que deja entrever las varias conspiraciones que existen sobre el 23F. Todos ellos replican un mecanismo semejante en el cual la recreación y revisión de los eventos del fallido golpe de Estado y los años de la transición revelan un significado no solo histórico, sino actual. La lectura de este signo en conexión a su presente es la tarea que sigue pendiente en estas representaciones que a su manera van tejiendo el complicado entramado del pasado, que sustenta la cotidianidad de nuestra realidad. Muchas gracias.